mi nombre es Cristóbal y les voy a hablar sobre mi proyecto que trata sobre la historia de Roma. La razón por la que elegí este proyecto es porque desde muy pequeño me empecé a interesar mucho sobre la historia de Roma, las razones por las que tenían básicamente los mismos dioses que los griegos, pero se llamaban igual, se llamaban diferente, y esas inquietudes me fueron la razón por la que decidí elegir este proyecto, y también siento que podría servir para ayudar a la gente que tiene esas mismas inquietudes, porque muchas veces algunas de esas inquietudes puede que tengan respuestas. El propósito de mi trabajo fue resolver las dudas que no solo yo tenía, sino que también resolver dudas que podían tener otras personas, porque gran parte de esas dudas, como por ejemplo la razón por la que tienen los mismos dioses que los griegos pero se llaman diferente, o las razones, o por ejemplo si fuera un imperio, la gente solo conoce a Roma como el imperio romano, no lo conocen, no sé, como la monarquía, que siempre suelen oír hablar de eso. Y el objetivo que yo tengo con este proyecto es informar a la gente y resolver correctamente esas dudas que mucha gente tiene y que cuando son respondidas suelen dejar ciertas dudas a las personas. Al principio, cuando decidí el proyecto, cuando decidí qué era lo que iba a realizar, de cierto modo, más o menos, empecé a planear también cómo iba a ser el capítulo y todas esas cosas que uno va planeando tiempo más tarde de haber escogido el proyecto. No sé, de cierto modo, lo que causó eso fue un entusiasmo que tuve por el proyecto al principio. El primer capítulo, de algún modo, fue el capítulo en el que más trabajé por el clásico entusiasmo que uno tiene al principio de las cosas, como por ejemplo, no sé, cuando uno va a ver una película por primera vez, que siempre siente mayor entusiasmo cuando lo va a hacer por primera vez. Como, no sé, cuando vas a viajar por primera vez, uno le pone más actitud, más seriedad y más trabajo a eso. Y por eso el primer capítulo, como podrán notar en la presentación o en el portafolio, es el capítulo que más largo, por cierto entusiasmo que tuve y porque de cierto modo el tema que escogí para el primer capítulo es un tema mucho más extenso que el de los siguientes dos capítulos. Algo que me pasó en el segundo capítulo es que fue el capítulo más complicado en cuanto a investigación, por lo que el origen de Roma es algo pues que no se ha determinado correctamente, ya que hay muy pocas informaciones concretas sobre sus orígenes. Pero algo que es muy curioso sobre eso es que dentro del mito de Rómulo y Remo y el origen de Roma y todo eso, se ocultan ciertas verdades, como que Rómulo, según el mito, fue el primer rey de Roma, y curiosamente el primer rey de Roma se llamaba Rómulo. Hay ciertas verdades ocultas en esos mitos, lo cual significa que tal vez de cierta manera, si se conocieran mejor esos mitos, se podría hallar el origen verdadero de Roma. El desarrollo del capítulo 3 fue el más corto de todos en cuanto a investigación, ya que a pesar de la complicación de incluir los datos de la encuesta en el capítulo 3, la información era ligeramente más fácil, ya que parte de esa información, de la información necesaria para ese capítulo, la obtuve durante la investigación de capítulos anteriores, como cuál considero yo que fue el periodo de mayor
importancia en la historia de Roma, los resultados de mi investigación son tal y como lo esperaba, ya que logré conocer los orígenes de Roma y las creencias que los convirtieron en conquistadores. Pues en conclusión y como respuesta a la pregunta problema, fueron cientos de factores los que causaron el ascenso de Roma y lo convirtieron en uno de los imperios más importantes y poderosos de la historia. Curiosamente, algunos de esos factores, de los factores más importantes de esos son algunas pequeñas victorias, como lo es la conquista de Egipto, ya que esa victoria le sirvió a Roma para convertirse en un imperio. Y el hecho de convertirse en un imperio le permitió a Roma tomar mayores terrenos y expandir su poder. Su fundación se cree que fue el 21 de abril del 753 a.C. Su primer rey fue Rómulo, que curiosamente, según el mito de la creación de Roma, también el primer rey fue Rómulo. El último rey de los 7 reyes de Roma durante la monarquía fue Lucio Tarquinio el Soberbio. La monarquía de Roma duró desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Las más importantes. Algunas de las instituciones más importantes durante la República fueron las magistraturas, el ejército, el senado y los cónsules. Los enemigos de la República Romana eran Cartago, los etruscos, Tarento, Epiro, Macedonia, el Imperio Seleucida, Cilicia e Iberia. Bueno, en el proyecto de Cristóbal me gustó mucho verlo trabajar. Me gustó como que estaba muy apasionado, me gustó que investigó no solo las bases de internet, como que es lo típico que haría pues cualquier persona si necesita buscar un tema, sino que buscó todos los libros que estaban en la casa, buscó libros donde los abuelos y encontró mucha bibliografía, pero ya más en libros que estaban a su alcance. Siento que fue un proceso pues también que veníamos haciendo en casa, que veníamos estudiando mitología griega y eso le dio las bases para que él pudiera entender mucho más todo esa jerarquía que existía de los dioses en Roma. Nos compartió muchas cosas, todo el tiempo estaba hablando de Roma y nos contaba muchas cosas, y esas cosas pues nos hicieron entender a nosotros que muchos de los adelantos que teníamos y las posibilidades y la forma en la que vivíamos se lo debíamos a adelantos que habían realizado los romanos desde el acueducto en adelante. Entonces eso fue apasionante, me encantaba oírlo hablar como con toda la emoción y compartir, incluso a veces hasta puso a los abuelos a buscar por Google las respuestas de las cosas que preguntaba porque no sabíamos. También tuve la oportunidad de compartir los formularios con mis amigos, entonces mis amigos me mandaban comentarios, decían que qué chévere, que qué rico que estuviera haciendo ese proyecto. Entonces pues uno me llenó de orgullo, me llenó de ánimos de aprender más cosas de Roma, me pareció divertido, nos lo gozamos en casa y de verdad siento que Cristóbal aprendió mucho y creció con el proyecto, con todas las cosas nuevas y ese aprendizaje que generó ahí.